Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 19, y vamos a estar estudiando juntos hoy de los versículos 8 al 20. Y el título de nuestro sermón de hoy es El servicio que honra a Dios. Cuando uno hace o sirve a Dios o busca a Dios de alguna forma, a uno le gustaría que lo que hace salga bien. No sé si me explico. Que cuando uno sirve a Dios, su servicio dé fruto, resulte, ser efectivo. Nosotros vamos a ver hoy a alguien que sirve a Dios de manera efectiva, a personas que dicen servir a Dios o buscan servir a Dios, pero no lo hacen de una manera efectiva. Y vamos a ver el fruto de un servicio que honre a Dios. Vamos a dividir para eso nuestro pasaje en 3 partes. Siempre que yo digo que dividimos un pasaje en 3 partes, no es que a mí se me ocurre dividirlo, sino que yo trato de ver esas divisiones en el texto, ¿verdad? Es lo que uno ve en el texto. Así que nuestro texto nos va a hablar primero de Pablo, después de unos exorcistas ambulantes, comparándolo con Pablo, y finalmente el resultado de un poco el enfrentamiento. Si bien no se enfrentan, pero es marcado acá. Lucas nos va a mostrar el contraste en cómo sirve Pablo a Dios, qué hacen estos exorcistas ambulantes, y ese contraste va a tener un resultado. ¿Sí? Va a hacer que haya algo que sea notorio. Vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, versos 8 al 20. Recordemos, nosotros habíamos empezado nuestro capítulo 19 con Pablo llegando a Éfeso y encontrándose en primer lugar con estos 12 discípulos que conocían el bautismo de Juan, pero no el bautismo en Cristo. Y entonces esto es la continuación. Ya Pablo está en Éfeso. Y dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Nosotros vamos a dividir nuestro pasaje desde el versículo 8 al 12, desde el versículo 13
al 16 y del 17 hasta el 20, es el final. Y lo primero que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy es a un hombre que conoce y sirve a Dios. Un hombre que conoce y que sirve a Dios. ¿Quién es? Pablo, obviamente. Nuestro pasaje nos está hablando de Pablo. Vamos a lo que dice nuestro texto. El versículo 8 nos dice que Pablo entró en la sinagoga. Entrando no significa que justo después de lo que pasó con los 12 discípulos de Juan entró Pablo a la sinagoga, sino que era algo que él hacía. Ese verbo entrando es una acción continua, es algo que él hace en el tiempo. Entró en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como nosotros vimos en el pasaje anterior, Pablo en su primer pasada por Éfeso, él fue a la sinagoga, predicó a los judíos y los judíos se entusiasmaron, por decirlo de alguna forma, con lo que Pablo predicaba. Y le dijeron, quédate. Y Pablo les dijo, no puedo, pero si Dios quiere, yo les prometo que voy a hacer lo posible por volver. Pablo había querido ir a Éfeso. Éfeso estaba en el corazón de Pablo hace rato. En su momento Pablo tuvo la suficiente sensibilidad y actuó movido por el Espíritu Santo, porque a veces nosotros hay algo que queremos hacer y lo queremos hacer ya. Pablo quiso ir una vez a Éfeso y el Señor se lo impidió. ¿Se acuerdan? Cuando él arranca en su viaje que termina yendo a Europa, cuando él arranca, él dice, vamos a Éfeso. Éfeso es una ciudad grande, una ciudad importante, vamos a predicar ahí. Y el Espíritu Santo le dice, no. Y él obedece. Recorre toda Europa, cuando llega a Corinto, emprende viaje hacia Jerusalén y hacia Antioquía de Siria, y se le da la oportunidad de estar en Éfeso. Y ahí los judíos de Éfeso le dicen, quédate. Entonces, eso que había querido hacer la primera vez y el Espíritu Santo le había dicho que no, ahora se le da la oportunidad de hacerlo. Pero él también, sensible al Espíritu Santo, dice, no, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo vaya a Antioquía. Si Dios quiere, ya va a ser cuando Dios quiera. Bueno, ahora es cuando Dios quiso. Y él llega a Éfeso y lo vamos a ver quedarse en Éfeso por 3 años, 2 años y pico. Es el tiempo más prolongado que Pablo está en un lugar donde él ha llegado como misionero, a sembrar una iglesia. Entonces él está ahora cumpliendo esa promesa de llegar a Éfeso. Y algo que nos tiene que llamar a nosotros la atención es que, de alguna forma, estos judíos de Éfeso lo reciben a él y le dan la oportunidad, Dios le da la oportunidad a él de predicar por más tiempo del habitual. En todo lugar a donde él llegó, siempre él hacía lo mismo. Iba a la sinagoga, predicaba en la sinagoga. ¿Y qué predicaba en la sinagoga? Que Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él abría el Antiguo Testamento y le decían, miren, la Biblia dice esto sobre el Mesías. Dice que el Mesías va a venir a esta tierra, dice que el Mesías va a sufrir, dice que el Mesías va a morir y dice que el Mesías va a resucitar. Bueno, ¿saben quién cumplió con todo esto? Jesús. Y ahí les empieza a predicar a Jesús. Desde lo que ellos sabían, les empezaba a predicar a Jesús. ¿Qué solía pasar en cada sinagoga? Que surgía la oposición. ¿En cuánto tiempo? En una semana, ahí al toque. Él predicaba un sábado o ese mismo sábado se armaba alboroto o al otro, ahí enseguida. En este lugar, él puede predicar en ese lugar, en esa sinagoga, durante espacio de 3 meses, nos dice Lucas. Habló con denuedo por espacio de 3 meses. La palabra denuedo ahí es libertad, sin temor. Es hacerlo con esfuerzo, pero sabiendo que no tengo temor a que haya oposición. Y él predica con libertad, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Las palabras ahí discutiendo y persuadiendo se relacionan con denuedo. La palabra discutir no es una discusión, una pelea, es dialogar. Él hablaba y entonces los otros le hacían preguntas y él respondía. Lo hacía con libertad y abría la Biblia y les decía, miren, acá dice esto y esto del Mesías y por eso Jesús es el Mesías.
¿Qué hace Pablo? Predica el Evangelio en ese lugar. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que el lugar del Evangelio no es la sinagoga. A lo largo de estos últimos capítulos nosotros hemos visto tanto en Pablo como en Apolos una transición del cristianismo en la sinagoga al cristianismo fuera de la sinagoga, porque el cristianismo no puede estar confluido ahí. La sinagoga es para los judíos, no para nosotros. La iglesia, el plan de Dios no era alcanzar solo a una nación, Israel. El plan de Dios es alcanzar a todas las naciones, a todos los pueblos y a toda persona de todo lugar, de toda época. Entonces, dice el versículo 9, endureciéndose algunos y no creyendo. Surge la oposición en ese lugar. La palabra ahí, endureciéndose, es esclerino. Se ponen emporfiados, se endurecen. O sea, no es que a veces cuando a alguien no le gusta lo que nosotros le estamos diciendo, ¿qué hace esa persona? No nos da bolilla, nos ignora, nos dice todo que sí. Es feo cuando que te dicen todo que sí y después hacen cualquier cosa, ¿no es cierto? Es feo. Pero esta no es la actitud de los judíos. Ellos se endurecen. La palabra acá es se endurecen. Y ese endurecimiento los lleva a oponerse a Pablo de forma más activa. No solo no les agrada lo que Pablo les está predicando, sino que reaccionan de una forma activa, hacen algo, se oponen, le hacen la contra, por decirlo de alguna forma. Y Lucas nos lo dice así: maldiciendo el camino delante de la multitud. En su Biblia la palabra camino aparece con mayúsculas. ¿Por qué? ¿De qué está hablando ahí? Del Evangelio. Y también nosotros nos tenemos que acordar que cuando la palabra de Dios, o sea, algo que Jesús dijo que ¿quién era el camino? Él mismo. Jesús es el Evangelio. El Evangelio no es solo una teoría, es una persona, es la persona de Jesús. ¿Sí? Y entonces estos judíos se levantan y empiezan a maldecir, a calumniar, a hablar mal del Evangelio, a oponerse. ¿Esto va a frenar a Pablo? Obvio que no. ¿Qué hace? Ya que se oponen a él en público, cada vez que él va a predicar en la sinagoga se levantan. Los servicios en la sinagoga no era como esto, que yo hablo y ustedes escuchan, yo expongo la palabra y ustedes escuchan. Eran muy discutidos a veces. Alguien podía levantarse y decir algo, retrucar al que estaba. Había mucho intercambio y a veces muy intenso, sin que fuera violento, eran muy intensos para hablar, eran apasionados. Y cada vez que Pablo iba a predicar ahí, se iban a levantar y con malicia, con mentira, con calumnia, a interrumpirlo, Pablo entiende, listo, es tiempo, yo ya está. Prediqué el Evangelio acá, los que lo recibieron son los que el Señor quiso que lo recibieran, los que no lo recibieron, lo escucharon. Son responsables ahora de rechazarlo. ¿Qué hace Pablo? Le dice a los discípulos, a los que han creído, bueno, si no podemos predicar acá, no podemos detenernos de predicar el Evangelio, sigamos predicando. Y aquí hay un detalle que es muy interesante, que Lucas no nos da muchos detalles, pero es interesante. Y dice, se apartó Pablo de ellos, deja la sinagoga, y separó a los discípulos. A los discípulos de Cristo les dijo, ustedes vengan, no tienen que seguir viniendo acá, no es necesario, vengan. Vamos a hablar del Señor, vamos a seguir hablando de Jesucristo. Y dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. En apenas 2 versículos, Lucas nos dice un montón de cosas. Nosotros por ahí no entendemos la magnitud de lo que Lucas está diciendo, pero Pablo ya lo hizo una vez. En Corinto, Pablo, cuando fue rechazado, se fue a la casa de otro que vivía al lado de la sinagoga, ¿se acuerdan? De un principal de la sinagoga. Pero ese al que fue era
un judío, ahora se está yendo a un lugar que no es una iglesia. Pablo, como no puede predicar en la sinagoga, va a un lugar que es un salón que alquila. Era una escuela de filosofía. Tirano era un maestro que tenía una escuela de filosofía, de retórica, todas esas cosas que aprendían los griegos. Y entonces Pablo habla con él y le alquila el lugar para predicar ahí. El texto occidental, que es un manuscrito del Nuevo Testamento, nuestro texto, la Reina Valera no lo considera. No, usa otro. Hay varias versiones del Nuevo Testamento, varios manuscritos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo nosotros llegamos a tener esa Biblia en nuestro idioma? ¿Cuántas copias del Nuevo Testamento hay en griego? Muchísimas. Pequeño paréntesis. De muchas obras de la antigüedad hay muy pocas copias. Entonces, hay copias y lo que se perdió, ya está. Ahora, el Nuevo Testamento, porque hay muchos que cuestionan la fe y dicen que Cristo no es un mito y todo, pero hay más documentos históricos del cristianismo que de cualquier otra cosa. Bueno, de nuestro Nuevo Testamento hay un montón de copias, porque para los creyentes desde el principio la palabra fue muy importante. Entonces se hacían copias. Y de repente se ha encontrado en un lugar el inicio de la carta a los romanos, hasta el capítulo 12, ponele. Y el resto se perdió. ¿Por qué? Porque el papel se deterioró y todo. ¿Y entonces qué? ¿Nos queda la de Romanos por la mitad? No, hay copias de Romanos en todos lados, en todas las iglesias había copia de Romanos. Entonces vos agarrás todos los manuscritos de los distintos lugares y creás una copia del original. ¿Se entiende cómo funciona? Bueno, el texto occidental es una copia del Nuevo Testamento y agrega un detalle. Agrega el horario en el que Pablo enseñaba en esta escuela. ¿Qué hora es la mejor para enseñar? A la mañana, es la mejor. Bueno, a la mañana la escuela estaba ocupada, porque Tirano enseñaba ahí. Eran como colegios privados. ¿Pablo a qué hora enseñaba? Del mediodía hasta que terminaba la siesta, desde las 11 hasta las 4. Tirano usaba las instalaciones de la escuela y cuando él las dejaba libres, ahí iba Pablo y enseñaba. Este es el primer seminario cristiano que aparece en la Biblia. Durante más de 2 años, todos los días, Pablo se juntaba con los discípulos de Éfeso y les enseñaba. Estudios bíblicos hacía. El domingo se reunirían y tendrían su servicio de adoración, el partimiento del pan, todo eso. Pero todos los días ellos se reunían ahí y aprendían. Éfeso era una ciudad, como toda ciudad griega, era una ciudad, o toda ciudad de la antigüedad en realidad, era una ciudad donde la moral era bastante compleja o cuestionable. Mucha fiesta, mucho desenfreno, mucho pecado. ¿Sí? ¿Y el pecado a qué hora es más conveniente hacerlo? Los pecadores, ¿a qué hora se mueven? ¿A qué hora sucede lo más pecaminoso? Siempre. De noche, ¿nunca se pusieron a pensarlo? A la noche. El desenfreno, todo eso suele suceder a la noche. Bueno, en el Éfeso tenía mucha gente a la noche. Andaba mucha gente de noche. Y la gente que se acuesta tarde, después, ¿qué necesita hacer? Dormir la siesta. Costumbre de Éfeso era esa. A la hora en la que Pablo predicaba, Éfeso estaba durmiendo. ¿Quién no dormía? Pablo y los creyentes. O sea, quiero que entiendan que el horario en el que Pablo estaba enseñando era un horario incómodo. El lugar donde estaba enseñando Pablo también no era el mejor lugar. Pero a Pablo le sirvió porque él tenía ahí la libertad de predicar el Evangelio. Y durante 2 años y medio nos dice la palabra que él enseñó
y enseñó. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan cómo comienza el libro de Apocalipsis? ¿Que hay 7 cartas? Comienza con 7 cartas. ¿A 7 qué? A 7 iglesias. ¿Dónde están esas iglesias? Todas en Asia, todas muy cerquitas de Éfeso. Todas esas iglesias que nombra Apocalipsis al principio son iglesias que surgen en esta época. Son iglesias que son fruto del ministerio de Pablo en Éfeso, de estos 2 años. Durante 2 años Pablo no solo evangeliza, también forma, también educa. Un fruto, por ejemplo, de esta enseñanza de 2 años es Epafras, un hermano que sirvió al Señor en la iglesia de Colosas, que es la iglesia que recibió la carta que nosotros llamamos Colosenses. Tiatira, Pérgamo, Sardis. Son todas iglesias de esta región. Miren, quiero que observen esto. Pablo es un hombre que quiere, porque esa es su misión, anunciar a Cristo. Y entonces él va a la sinagoga y predica con denuedo, con pasión a Cristo. Y lo echan de la sinagoga y busca un lugar donde seguir predicando a Cristo. Y se esfuerza durante 2 años, en la peor hora, no lo dice Lucas acá, pero por lo que nosotros vemos de otras cartas y todo, lo más probable es que Pablo se levantara temprano, trabajara construyendo tiendas, después de eso fuera a la escuela que funcionaba en el salón de Tirano, enseñara, y a la tarde probablemente recorriera las casas de los hermanos. Cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, y por última vez, él les dice: yo, hermanos, no rehusé anunciaros todo el consejo de Dios, y ustedes saben que yo les enseñé públicamente y también casa por casa. Fui a la casa de ustedes y hablé con ustedes y les enseñé. Y Pablo es consecuente en servir a Dios durante todo este tiempo. Y el fruto de eso es que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyen la palabra del Señor. Al final, que a Pablo lo echaran de la sinagoga, terminó redundando en que el evangelio se dispersara por toda la región. Nosotros sabemos que Pablo no viajaba solo generalmente, siempre viajaba con un equipo de gente. Bueno, el equipo de gente de Pablo, de discípulos, se amplía y se fortalece en este tiempo en la escuela de Tirano. Él forma gente y manda, muchos de sus discípulos los manda: andate 2 meses a tal ciudad, fíjate cómo está la iglesia allá. Y esos hermanos van y predican y siguen formando. Y algunos hermanos no venían con Pablo en el viaje, sino que eran creyentes aquí y se forman, y de acá surgieron pastores. ¿Cuántos? No sabemos, pero varios pastores. Las cartas de Pablo nombran a varios hermanos que eran de esta región. ¿Dónde se formaron estos hermanos? Acá, en la escuela que Pablo armó en ese lugar de Tirano. Por ejemplo, se los nombré ya a Epafras. Y fíjense lo que sucede. Estoy en el versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo predicaba, anunciaba el evangelio de Jesucristo, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. En este versículo, miremoslo con atención. Primero, ¿quién hace los milagros? Dios. ¿Por mano de quién los hace? Por mano de Pablo. O sea, Pablo es un agente de Dios. Dios obra a través de Pablo. Y hay un detalle que es ese que dice milagros extraordinarios. Si nosotros vemos un milagro, la palabra milagro ya tiene implícito lo de extraordinario. Sino, ¿lo ordinario qué es? Lo que pasa todos los días, ¿no es cierto? ¿Un milagro pasa todos los días? No, por eso lo llamamos milagro. Ahora, los milagros que Dios hace a través de Pablo acá
llaman tanto la atención, son tan inusuales, incluso para hacer milagros, que Lucas los llama milagros extraordinarios. Y a continuación, en el versículo 12, va a describir cómo eran esos milagros. Dice que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo. Déjenme hacer un paréntesis acá. Éfeso era una ciudad que, además de ser muy licenciosa, muy pecadora, en ese sentido de sacerdotisas y fiestas y orgías y todo lo que ustedes imaginan, también era una ciudad muy supersticiosa. Muy supersticiosa. Ahí estaba, lo vamos a ver más adelante, el templo de Diana, hacían figuritas del templo de Diana, las vendían. Y había mucha práctica de magia. Existía algo que llamaban grámatas, que eran como unos papelitos donde te anotaban fórmulas mágicas, digamos. ¿Sí? Esos papelitos servían para que se cumplieran tus deseos. ¿Sigue practicándose eso? Sí, mucho, sí. Yo estuve en estos días en el jardín japonés, por ejemplo. No sé si será cierta, pero te venden, la idea es que te lo venden, ¿no? Un papelito donde vos anotás una frase y la colgás de un lado y cosas así. Pero todo el tiempo la gente hace lo mismo. O cuelga un candado en un lugar, o dobla un papelito y lo mete en un lugar, o lo prende. Bueno, en Éfeso había magos, hechiceros, como quieran llamarlo ustedes, brujos, que escribían fórmulas mágicas en papelitos y la gente las compraba. ¿Sí? La gracia del Señor nos sacó de eso, pero si no, nosotros estaríamos haciendo lo mismo. ¿O no? Sí. Era muy común esto. Y había como entonces, como acá el tema de los magos, los hechiceros. ¿Qué quieren esa gente? Ser poderosa, ser reconocida por eso. Y había ahí como una cosa de eso. Y de repente llega a Éfeso este hombre, Pablo, que anuncia a Cristo. Y empiezan a pasar cosas que nunca habían pasado. Sanidades, y dos cosas pasan. Primero, los enfermos se sanan. Segundo, los endemoniados son liberados. Y estas eran prácticas muy habituales en esa época. Hoy también hay mucho chantapufi que anda diciendo que sanan ellos, que hay mucho de eso, ¿no? Pero Pablo no hacía nada, era Dios el que obraba. Pablo anunciaba a Cristo y las cosas pasaban, la gente se sanaba. Y fíjense de qué manera Dios obra a través de Pablo, que dice que la gente se llevaba trapos y delantales de Pablo. ¿Delantales de qué tipo? De trabajo. ¿Y trapos? ¿Qué trapos? Los trapos con los que se limpiaba las manos y la cabeza mientras trabajaba. O sea, los chantapufis vendían papelitos y cosas muy elaboradas y eso no tenía ningún poder. Y la gente agarraba trapos suyos que Pablo tenía en el taller y se los llevaba y Dios obraba a través de eso. O sea, lo que quiero que nosotros consideremos es esto, no es que eran, porque también, y no es tema nuestro ni nos interesa, pero hoy hay pastores que te venden el pañuelo de él. No tengo pañuelo yo. Que ungido, el pañuelo ungido, que si vos... No era un pañuelo ungido, era un trapo de que él se había limpiado así nomás, no era nada extraordinario. Y Dios sobraba, a través de eso ordinario Dios sobraba. Y entonces, cuando todo el mundillo de Éfeso ve cómo Dios respalda el ministerio de Pablo, ¿qué quieren muchos hacer? Quieren eso. A muchos les llama la atención. Acuérdense de Pedro predicando y Simón viendo cómo Pedro oraba y la gente recibía el Espíritu Santo. ¿Qué quiere Simón el mago? Quiere eso. Yo quiero ese poder. Yo también quiero yo poder hacer yo eso. Que yo oro y que alguien se sane, que yo oro y alguien recibe el Espíritu Santo. Yo hago algo y yo hago algo y yo. Porque al final, me adelanto, ¿no?
Pablo es alguien que conoce a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios y por eso busca glorificar a Dios. La diferencia entre Pablo y los que nosotros vamos a ver ahora es que Pablo busca honrar y glorificar a Dios. El foco no está puesto en Pablo, está puesto en Dios. El ministerio de Pablo está enfocado en que la gente conozca al Señor Jesucristo. Y ese es el servicio que honra a Dios. Nosotros honramos a Dios con lo que hacemos, no cuando buscamos nuestro propio beneficio, nuestro propio reconocimiento, sino que Dios sea glorificado. Dios sea glorificado. Y nosotros vamos a ver que es muy importante que aparezcan los que van a aparecer ahora en el camino, para que la gente contraste. Y hago aquí otro paréntesis. Sería muy importante que la gente, aquellos que no conocen al Señor, al considerar lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, reconozcan que nosotros estamos honrando a Dios en lo que hacemos. No estamos buscando beneficio personal, no estamos buscando reconocimiento personal. Estamos buscando que la gente conozca a Dios y sea bendecida por Dios, porque al final, si la gente nos conoce a nosotros y le caemos bien nosotros y dicen, qué lindo que habla, ¿de qué le sirve? De nada. ¿Qué puede transformar las vidas de las personas? Que conozcan a Jesucristo. Y entonces un servicio que honra a Dios es un servicio que glorifica a Dios y que se pone al servicio de lo que Dios quiere hacer. Y Pablo es alguien que se pone al servicio de lo que Dios quiere hacer. Y Dios honra, más allá de que estos milagros son también, como siempre lo son, una marca del apostolado de Pablo. Cuando Dios obra milagros a través del ministerio de Pablo, Dios está diciendo, este hombre es un apóstol mío. Le está dando autoridad a Pablo. Dios ha delegado autoridad en Pablo y la sella, muestra que esa autoridad existe por medio de estos milagros. Milagros que son extraordinarios, que escapan a lo que todo el mundo podría pensar o explicar. Pablo es para nosotros un modelo de siervo de Cristo, que anuncia el Evangelio con denuedo, con pasión y que busca de manera intencional que Dios sea glorificado, que su Evangelio sea anunciado. Pablo está dispuesto a salir de la comodidad, a entrar en terrenos desconocidos para anunciar a Jesús. Dios es honrado por un servicio así. Las personas vienen al conocimiento de Cristo por un servicio así. Cuando nosotros servimos a Dios, las personas van a ser bendecidas y edificadas cuando nosotros reflejamos a Dios, no a nosotros mismos. El contraste está con lo que sigue, de los versos 13 al 16, nosotros vamos a ver hombres que no sirven a Dios. Y no sirven a Dios porque no conocen a Dios. Y entonces no buscan su beneficio, no buscan la gloria de Dios sino su beneficio. Estas personas, dice verso 13, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. ¿Ven? No conocen a Jesús ellos. Ellos se encuentran con alguien que está afligido por un demonio y le dicen, salí en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. Y el demonio, estos eran, verso 14, hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Es interesante, no son efesios gentiles que creían en dioses raros, eran judíos. Es más, Esceva, el padre de estos 7 hermanos, era un miembro de una familia sacerdotal, de la familia de Leví. Era alguien que había estudiado la palabra y andaban haciendo estas cosas. Se habían casi que mezclado con el mundillo brujeril de Éfeso y andaban haciendo estas cosas. Y el espíritu malo les dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco.
Y el hombre en quien estaba el espíritu humano saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Piensen la escena, ¿no? Un hombre endemoniado. Y ellos van y le empiezan a hablar y a gritar y a decir, en el nombre de Jesús, del Jesús de Pablo. Y el demonio se ríe de ellos y le dice, ¿quién los conoce a ustedes? A Jesús conozco, a Pablo conozco, pero a ustedes no. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Jesús. El problema está en que estas personas no conocen a Jesús. No son discípulos de Jesús, no están sirviendo a Jesús. Se están sirviendo a sí mismos. Y ese es un servicio que no honra a Dios. El único servicio que honra a Dios es un servicio que está enfocado en Cristo. Algunos detalles que nosotros tenemos que observar. Fíjense, ¿cuántos son los exorcistas ambulantes? 7. ¿Cuántos eran los endemoniados? 1. Un solo hombre los ataca y los avergüenza, los deja desnudos, les arranca parte de la ropa. Y esta gente, queriendo actuar en el nombre de Dios, termina siendo avergonzada y humillada, porque no conocen a Dios. Ellos usaban la fe como un negocio personal, para su propio interés. No son verdaderos siervos de Dios porque ni siquiera conocen a Dios. No son hijos de Dios. Lamentablemente, hoy en día hay muchos hombres que dicen ser siervos de Dios y que no están sirviendo a Dios. Y una forma de reconocerlos es esta. ¿Qué están buscando? Es muy fácil, a la larga o a la corta se hace evidente cuál es el propósito que esas personas tienen al hacer lo que hacen. ¿Qué quieren? ¿Ser reconocidos? ¿Ser honrados? ¿Llenarse de plata? Sí, hay. Bueno, entonces no son siervos de Dios, no están sirviendo a Dios. Y a la larga o a la corta van a terminar como estas personas, humillados y avergonzados. Ahora, al leer 2 versículos de la Biblia, uno más o menos ya entiende esto. ¿Sí? Basta con escuchar a un pastor, va a escuchar medio sermón y vos te das cuenta para dónde va. Si Cristo es exaltado, si la palabra es honrada, bueno, ese hombre está sirviendo a Dios. Si por el contrario el hombre se ensalza a sí mismo y habla de lo que él puede hacer, ese hombre no está sirviendo a Dios. Se está haciendo propaganda a sí mismo. Fácil. Darse cuenta de eso hoy para nosotros no es tan complejo. Pero también sería para nosotros una tragedia. Pensemos en nosotros. Esto nos tiene que servir a nosotros. Qué triste sería que nosotros hagamos muchas cosas para Dios y no conozcamos a Dios realmente. No estemos sirviendo a Dios realmente. Porque la verdad es que es muy fácil que nuestro corazón se incline al reconocimiento. A todos, hermanos, a todos nos gusta que nos reconozcan, que nos digan. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que evitar elogiar a alguien? No. Pero cada uno de nosotros tiene que guardar su corazón. Y la forma de guardar el corazón de uno en el servicio, para que el corazón no se incline hacia la autosatisfacción, es que Cristo sea siempre el centro. Eso va a conservarnos humildes. Porque al final, lo más precioso de Pablo acá no es solo que él haga milagros, porque es evidente, ¿no? Pablo, sin esforzarse demasiado, él anuncia a Cristo, sin esforzarse demasiado. O sea, él no busca ser reconocido, es Dios el que lo respalda, es Dios el que obra milagros por mano de Pablo. Él sí se esfuerza, obvio que se esfuerza. Está todo el día predicando. Pero él no está buscando ser reconocido. Y Dios lo reconoce. Dios lo reconoce. Dios hace que su ministerio sea fructífero. Porque al final un ministerio fructífero es aquel que honra a Dios.
Y entonces todo el mundo, a toda la ciudad se le hace evidente lo que Pablo es y lo que Pablo hace. Y se hace más evidente aún cuando ven a estos tratando de imitar a Pablo y que no les resulta. No les sale. Y llegamos al final. Versículo 17 al 20. Para resumir, Pablo en la sinagoga anuncia a Cristo, anuncia a Cristo, anuncia a Cristo. Lo echan, va a un lugar, a la peor hora, como sea, él sigue anunciando a Cristo. Y se compromete con la tarea de honrar a Dios y de servir a Dios, edificar a la iglesia y forma gente para que esa palabra que él ha recibido, ese tesoro que él tiene, sea transmitido a otros y esos otros sigan compartiendo el Evangelio. Y toda Asia llega al conocimiento de la palabra de Dios por su labor. Y el contraste está entonces en cómo Dios respalda el ministerio de Pablo a través de esos milagros, esas señales. Y comparar con lo que quieren hacer estos otros que no pueden hacer nada al final, porque no conocen a Dios, no honran a Dios, no buscan a Dios, no son de Dios. Y dice el verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. ¿Qué es lo que fue notorio? Eso, ver a Pablo, que la gente se lleva los trapos sucios de su trabajo y Dios obra a través de eso, y ver a estos otros que son 7, que son hijos de un sacerdote y terminan avergonzados. Cuando la gente ve eso, a la gente eso le produce temor. Entonces este Pablo está sirviendo a un Dios que es distinto al Dios de los papelitos, el Dios de esos grámatas. Pablo no es un hechicero más, un mago más, no es uno más en la amplia oferta de magos, hechiceros, brujos y solucionatodos que existen. Pablo no es uno más, Pablo está anunciando el mensaje del Dios vivo, el Evangelio. Y Dios está obrando a través de lo que Pablo dice. Entonces la gente experimenta temor. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús, magnificado, hecho grande. Fue notorio a todo el mundo que el mensaje del Evangelio es un mensaje superior. Hoy en día nuestro mundo es un mundo que levanta la bandera de la tolerancia, ¿no? Bueno, yo creo esto, está bien. Vos creés aquello, está bien, yo te respeto, vos respetame, vos seguís creyendo lo que vos creés, yo sigo creyendo lo que yo creo. Más o menos me armo una fe a mi medida. Pero el Evangelio no es eso. Nosotros no estamos llamados a pensarnos a nosotros mismos como infalibles. Nosotros tenemos que ser humildes. Pero Jesús, a quien nosotros anunciamos, Él dijo, y ya dijimos, citamos este versículo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense, usa lo que en gramática llamamos artículo determinado. ¿Sí? Los artículos indeterminados son una. Jesús no dijo, yo soy un camino, una verdad, una vida. Porque eso implicaría que hubiera otros. Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo termina el verso? Diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo está reclamando y sosteniendo una verdad que es la de la exclusividad. No hay forma de que un hombre conozca a Dios si no es por medio de Jesucristo. No hay forma. A nosotros eso nos tiene que dar humildad, pero también nos tiene que dar firmeza. El Evangelio no es una oferta más entre tantas otras. Es el único camino a Dios que el hombre puede seguir. Y fíjense el efecto
de que todo el mundo reconozca y vea esto. Verso 18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos de las personas que estaban ahora, que venían a la fe en Cristo, eran personas que habían comprado sus papelitos y habían tenido sus estatuitas y habían sido ellos mismos quizás vendedores de papelitos y tenían su consultorio de no sé qué. Porque el Evangelio al final, ¿qué va a producir en nosotros? O al principio en realidad. Confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué hacían ellos? Confesaban que habían vivido en el error durante mucho tiempo. Se reconocían a sí mismos como pecadores. Porque el Evangelio, un Evangelio predicado, un Evangelio que honra a Dios, es un Evangelio que nos va a conducir al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento y esa conversión que nosotros vemos acá es una conversión genuina. Porque ellos van y dicen, yo hice eso. Yo vendí los papelitos, yo anduve con... Yo fui eso. Y renuncio a eso. Porque ahora he entendido que lo único que vale la pena es seguir a Jesucristo. Y dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de sus precios hallaron que era 50.000 piezas de plata. Mucha plata. Siempre hay uno de los pasajes más preciosos para mí, a mí me encanta, que es el final de la carta de Pablo a los Filipenses, cuando él dice que él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel, y dice todo eso. Yo lo he considerado como basura, sin precio, como algo que se puede desechar, al compararlo con conocer a Cristo. Porque al final lo que sucede es que en el corazón de Pablo, el tesoro es Cristo. Y en el corazón de estos sacerdotes o exorcistas judíos, su tesoro, ¿dónde estaba? En las cosas, en la fama, en lo material, en lo que quieran. Si lo hacían para ser reconocidos, queremos la misma fama que Pablo, ahí estaba su tesoro. Si lo hacían para ganar plata, ahí estaba su tesoro, en la plata. ¿Para qué hacían lo que hacían? Pablo hacía lo que hacía para honrar a Dios. Y ese es el servicio que honra a Dios. Un servicio que está enfocado en el Señor. Muchos agarraban los libros y los traían y los quemaban. Ay, todo lo que gasté en esto, no importa. La otra vez hablaba con alguien y me acordaba yo. Yo fui un par de veces a Luján. Yo era de Luján. Nunca fui a San Nicolás, Luján. Y fui a veces a la iglesia en Luján, a la basílica, y a veces fui a otras cosas. Pero cada vez que yo iba a otras cosas, igual me hacía un tiempo y me compraba una estatuita. Una imagen de la Virgen. Y en mi casa tenía un par ahí. Todo el vicio. Y las tenía ahí, qué sé yo. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, acá lo primero que entendí fue eso. Una de las primeras cosas, ¿no? Porque nuestra diferencia con la iglesia católica pasa por otro lado, no solamente por eso. Pero eso es algo bastante evidente. Y el día que yo conocí al Señor, que el Señor me rescató y el Señor me salvó y el Señor se convirtió en mi tesoro, yo pude tirar esas estatuitas sin ningún problema. Entendí eso en la Biblia, es un pecado, se llama idolatría. Y lo tirás sin temor. Lo tuve un tiempo, porque durante un tiempo yo decía, qué sé yo, por ahí Dios se enoja si yo tiro esto. No fue hasta que el Señor
Obró en mí. Porque al final el que tiene que obrar es el Señor. Ahora, ¿qué tipo de ministerio hace? ¿Qué tipo de servicio a Dios hace que la vida de una persona sea impactada de forma tal que sea liberada de cualquier cadena que esa persona tenga? Que al final, pongámosle el nombre que queramos, la cadena es una, el pecado. Eso es lo que nos esclaviza a nosotros. ¿Qué necesita alguien para ser libre? El contraste está, los exorcistas. Salí de ahí en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo. ¿Salió el demonio? No, se rió de ellos y Dios se murió. Y Pablo anunciaba a Jesucristo y anunciaba el Evangelio, y unos simples trapos sacados de su taller, Dios los usaba para librar a las personas. Porque lo único que puede liberar al hombre de esa forma es el Evangelio de Cristo. Y Dios puede usar a cualquier persona. Pero si hay algo que a mí me llama la atención en este pasaje, es que Pablo es consecuente en lo que anuncia, y el mensaje de Pablo es efectivo porque Pablo está hablando de alguien a quien él conoce. Pablo está hablando de alguien a quien él ama. Jesús es para Pablo su tesoro. Pablo tiene una relación con Cristo. Nosotros no podemos esperar que lo que nosotros decimos o hagamos sea efectivo en la vida de otros si no es efectivo en nosotros. El evangelio que yo anuncio va a impactar la vida de las personas si es el mismo evangelio que yo vivo. Y el evangelio que yo tengo que anunciar y el evangelio que yo tengo que vivir tiene que ser un evangelio donde Cristo sea el centro, donde su palabra sea el centro, donde a mí no me importe lo que otros piensen de mí o sientan por mí o cómo reaccionen a mí, sino que lo que me importe es que aquel que me está escuchando pueda ver en mí, en lo que yo digo, en lo que yo hago, el amor de Jesús, la gracia del Señor y la santidad del Señor. La palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, es el único mensaje que tiene el poder de cambiar y transformar las vidas. Nuestro pasaje termina en el verso 20 diciendo: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra prevalecer es vencer, estar por encima. En un mundo como el de Éfeso, donde estaba lleno de ofertas religiosas, el Evangelio prevalece, el Evangelio es superior, porque el Evangelio no es una más entre tantas religiones, una vez más lo decimos. El Evangelio es iniciativa de Dios, es Dios alcanzando a los hombres con su palabra. Algunas consideraciones finales. Mi hermano, si usted aún no ha creído en Jesucristo, sepa esto. Ningún mensaje que sea humano, por más que nombre a Dios, va a transformar su vida. No todo el que nombra a Dios está predicando de parte de Dios. Quiero ser cuidadoso y humilde en esto. Es fácil darse cuenta que hay gente que nombra a Dios y habla de Dios y dice cualquier cosa, porque no se sujeta a la palabra. Es relativamente fácil. Para algunos de nosotros. Otros no, tienen que seguir aprendiendo y uno va a ir detectando, ¿no? Uno pone la radio y escucha un cachito y se da cuenta. ¿Sí? Yo a veces
para seguir estudiando Hechos, busco sermones sobre Hechos. Bueno, uno sabe, hay tales hermanos que son del Señor, que predican la sana doctrina. Hay otros que uno no sabe. Me aparecen sermones de iglesia que no conozco. ¿Qué hago? Escucho un cachito. Y te das cuenta enseguida si el predicador se está sujetando a la palabra o no. Porque empiezan con payasada. Bueno, es fácil. Listo, no, esto no. Pero también nosotros tenemos que pensarlo para nosotros mismos. Porque la sana doctrina tampoco es una garantía de que nosotros realmente estamos en lo correcto. No me malinterpreten. No hay forma en la que nosotros conozcamos el Evangelio si no es por medio de la sana doctrina. Porque la sana doctrina es eso, el Evangelio siendo explicado, expuesto y creído con fidelidad. Pero alguien puede ser muy prolijito en lo que dice creer, en lo que enseña. Y sin embargo, que el Evangelio aún no esté presente. A mí me sirvió mucho entender esto. El evento más importante de mi vida no fue el día en que yo escuché un sermón bíblico por primera vez. Fue un día trascendente, muy importante. Dios abrió mis ojos un día, hasta no sé la fecha, pero yo sé el sermón que escuché y sé el pastor que lo predicó. Yo escuché a ese tipo y dije, ese fue un día muy importante para mí. Pero el día más precioso de mi vida fue el día en que el Señor me dio vida cuando yo escuché el Evangelio. El día en que Dios me hizo nacer de nuevo, ese fue el día más precioso. Nuestra sana doctrina tiene que ser sana para vivirla. Porque al final, si nosotros somos muy prolijitos, pero no vivimos lo que decimos, nuestra doctrina no es tan sana como nos gustaría creer. Digo, hermanos, yo solía estar, cuando quería aprender, uno después tiene que empezar a elegir porque no puede todo. Pero por ahí en páginas de Facebook o en cosas, y hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero se la pasan agrediendo a los demás y peleando. Y eso no edifica nada. A mí no. Distinto es, no estoy diciendo que cuando uno escucha algo que no es, tiene que haber alguien que diga, no, esto que dice tal pastor no es lo que dice la Biblia. Tiene que haber eso. Pero nuestra sana doctrina va a ser sana doctrina cuando realmente impacte no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. Yo quiero que la palabra de Dios transforme mi mente. Es necesario. Es necesario. Si yo no entiendo, no puede afectar mi corazón. El Evangelio no es solo emoción, pero el Evangelio tiene que transformar mi forma de pensar para transformar acá adentro mis afectos. Cuando yo entiendo el Evangelio y me empapo cada día del Evangelio, ese Evangelio moldea mis afectos, mis prioridades. Y eso se va a ver en cómo yo vivo. Nosotros, hermanos, también debemos confiar en el poder del Evangelio y recordar que nuestro llamado es a servir a Dios, a amar a Dios, a conocer a Dios y buscar su gloria. Esto va a distinguir a los falsos maestros de los siervos de Dios. ¿Qué estamos buscando? El Evangelio va a hacer algo en nosotros que nosotros no queríamos hacer. Y esta es la línea divisoria de aguas. Si yo he creído en el Evangelio, yo voy a querer conocer más a Jesucristo
y voy a querer que las personas conozcan a Jesucristo. Si yo no soy un siervo de Dios, yo no voy a querer conocer a Jesucristo. Ni voy a querer que la gente conozca a Jesucristo. Yo, para mí, voy a querer prestigio, dinero, otras cosas. Y para los demás, voy a querer que ellos me conozcan a mí, me admiren a mí, me respeten a mí. Eso va a distinguir a alguien que realmente conoce, ama y sirve a Dios de alguien que no. El Señor nos ayuda, hermanos. Porque como dije, es sutil. A veces es sutil. Gracias a Dios que nos permitió conocer cosas que para hoy nosotros son obvias. Acá no. Esto no. Este hombre no predica de Dios. Siempre hay uno de los fragmentos de una predicación donde un pastor muy conocido decía que en el pasaje que yo citaba hoy de Simón el mago y Pedro, el que tenía razón era Simón el mago y que Pedro actuó mal al no recibir la ofrenda. Agarró ese pasaje y lo tergiversó para que la gente que estaba ahí de plata. Y es muy fácil hoy distinguir eso para nosotros. Es hoy. Pero también nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. Primero que eso siempre recordemos, es la gracia del Señor la que abrió nuestros ojos. Seamos humildes. Pero también seamos avisores. Miremos nuestro corazón. Porque el corazón del hombre siempre se inclina hacia buscar el reconocimiento de los demás. Y a nosotros lo único que nos tiene que importar es lo que Dios sabe de nosotros. Buscar agradar a Dios. Honrar a Dios, glorificar a Dios. La diferencia entre Pablo y estos exorcistas era únicamente eso. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos.